La pregunta de que quiénes somos los seres humanos, qué es la vida, por qué nacemos, por qué morimos, a dónde vamos cuando morimos, han sido constantes universales que la filosofía de todos los pueblos avanzados del mundo han tenido en algún momento. Y ya que México fue la cuna de una de las civilizaciones prístinas, de las 7 u 8 que actualmente se reconocen, es decir, civilizaciones primarias, que se desarrollaron enormemente en su tecnología, en sus conocimientos, en su organización social, en sistemas de escritura, en la invención de calendarios, sistemas matemáticos, etc. México tiene la fortuna de haber alojado una enorme civilización. Ser arqueólogo en México es un privilegio. Bueno, pues yo desde niño siempre me gustó mucho el trabajo de campo, me gustó la historia, sobre todo la historia antigua, pero además yo tuve la fortuna de haber conocido al maestro Alfonso Medellín Cenil, porque este destacadísimo arqueólogo de Chicontepec y mi padre eran muy amigos y tuvieron como mentor, como profesor en la escuela normal, el profesor José Luis Melgarejo Vivanco, que de alguna manera pues estaba impulsando la antropología en el estado de Veracruz. Mi papá tuvo la idea de que me iba a presentar a distintos amigos suyos para que me platicaran lo que hacían. Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de conocer a un ingeniero agrónomo, a un médico veterinario zootecnista, a una bióloga, pero me llevó también con su entrañable amigo Alfonso Medellín Cenil. Cuando salí yo ya estaba convencido de que yo tenía que estudiar arqueología, porque él me platicó con tanta pasión lo que hacía, me obsequió algunos de sus libros. En esa época Alfonso Medellín había publicado La magia de la risa, en coautoría con Octavio Paz, y me lo obsequió, me lo dedicó, y bueno, otros libros más. Pero me hablaba con tanto orgullo y con tanta pasión de la escuela que él había fundado, en la época en que el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán había sido rector, pues que yo salí convencido que tenía que estudiar en la Facultad de Antropología. Vamos a decir que en México, en lugar de que la carrera de arqueología esté adscrita a una escuela o facultad de historia, normalmente en México las escuelas de arqueología están adscritas a departamentos de antropología. Y siguiendo esta tradición, pues yo diría que en principio soy antropólogo, aunque me especialicé en arqueología. En 1984-85, en mi último año de estudiante, tuve la fortuna de ir a hacer unas prácticas de campo al estado de Guanajuato, al centro INA Guanajuato en principio, pero después en León, Guanajuato había una institución, se llamaba el Colegio del Bajío, que encabezaba nada más y nada menos que uno de los últimos sabios mexicanos, el doctor Guiberto Jiménez Moreno. Y después de haber trabajado ahí por un tiempo y en las prácticas, pues tuve el honor de que me invitara a ser su asistente. Y a partir de entonces, pues lo que hice fue dedicarme a hacer trabajo de campo en distintos lugares, en Jalisco, en Guanajuato, en el estado de Veracruz, en Tabasco, en Oaxaca. Después realicé una maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestría en arqueología, y después estudié un doctorado en la Universidad del País Vasco en Historia Contemporánea. Posteriormente otro doctorado en Educación. Trabajé 4 temporadas, durante 4 temporadas anuales con la doctora Barbara Starr, un proyecto de Arizona State University financiado por la National Science Foundation. Y bueno, en algún momento ella me hizo el favor de designarme como jefe de campo. Al principio, pues yo era el único mexicano en el grupo de trabajo que participaba en Arizona State University, pero después poco a poco se fueron incorporando algunos otros colegas. Y bueno, pues es un proyecto pues muy relevante, muy destacado por la importancia que tiene esta zona de la Mixtequilla en la arqueología veracruzana. En el proyecto Tajín, en donde también trabajé en los 80s, tuve la oportunidad de estar a cargo de investigaciones en algunos edificios, algunos monumentos, para intervenirlos y consolidarlos.
Antes ya había tenido la oportunidad de trabajar en un salvamento y en un rescate en la ciudad prehispánica de Zempoala, que también fue una faceta de mi vida que me interesó mucho porque Zempoala, como ustedes saben, es una ciudad muy importante en la historia mundial. Fue aquí donde se dio el encuentro, digamos, de dos culturas, ¿no? Hernán Cortés, recibido por el gobernante en Zempoala, llamado Cacique Gordo, Chicomácatl, que, bueno, pues varios años después me dio la oportunidad de escribir un libro o un par de libros junto con el doctor Félix Báez Jorge sobre la importancia que tiene Zempoala en la historia no solamente mexicana, sino en la historia mundial. Entonces, bueno, estos fueron algunos de los trabajos de campo en donde me tocó la oportunidad de participar. La arqueología ha cambiado o ha virado mucho el enfoque, porque hoy en día la arqueología está más tratando de atender lo urgente, más que plantear perspectivas de importancia teórica. Entonces yo siento que este viraje que ha tenido la arqueología en los últimos años también nos está llevando a otro gran riesgo, que es el de la privatización progresiva del desempeño del arqueólogo, ¿no? Esto es que cada vez más las empresas que se encargan de estas obras de infraestructura pues aportan los recursos para que los arqueólogos hagan la fase previa de prospección antes de que entren las máquinas a despalmar los terrenos. Y de alguna manera esta participación del capital privado pues supedita mucho el quehacer del arqueólogo ante otros proyectos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que yo quería decir, es algo que he observado en los últimos años, sobre todo, vamos a decir, en lo que va del siglo XXI, de manera cada vez más dramática. El patrimonio arqueológico es un bien colectivo de la nación. Y la responsabilidad que tenemos como arqueólogos con esos bienes colectivos pues es mucho mayor. A diferencia de otros países en donde la arqueología y los bienes arqueológicos pueden ser comercializados como si fueran mercancía, en México esto se considera incluso un delito, esta práctica de comercialización. Por lo tanto, la responsabilidad que uno trata de inculcar en los arqueólogos raya mucho en una serie de obligaciones de carácter ético, no solamente legal, sino también ético. Porque cuando uno excava, imagínense que uno cuando excava el arqueólogo tiene el privilegio de leer un libro. Si yo agarro un libro y lo pongo aquí y voy leyéndolo y cada vez que leo una hoja arranco la hoja y la tiro. Leo la hoja 2 y la arranco y la tiro. La hoja 3 y la arranco y la tiro. Al final, solamente yo alcancé el epílogo de esa historia. Es decir, cuando alguien hace una excavación, documento lo que yo leí en esa estratigrafía, pero destruí el libro. No sé si queda claro, la arqueología de la excavación, de alguna manera, aunque procuremos que no, es destructiva. Y lo único que tenemos para reconstruir esa historia está basado en la interpretación de los datos de nuestra intervención arqueológica. La arqueología, por supuesto, tiene una parte muy interesante. A la gente le gusta mucho de la arqueología cuando se hacen los grandes descubrimientos, como bien mencionaste, ¿no? Vamos a decir los grandes hallazgos, los tesoros, digamos, que nos revela desde el pasado, cuando está uno excavando en la superficie, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene su atractivo, ¿no? Hoy en día, muchos de nuestros colegas arqueólogos están dedicados precisamente a tratar de salvaguardar en la mayor cantidad posible estas evidencias antes que la infraestructura y la modernidad los destruyan para siempre. Y si bien esto es plausible, digamos, es digno de destacar, por otra parte se pregunta uno en dónde están, digamos, estas preguntas sobre este pasado humano, cotidiano, vivencial, habitual, ¿no? Porque en aras de rescatar lo que está en riesgo de perderse, a veces dejamos de lado un poco más los objetivos cognitivos dirigidos más a comprender la historia prehispánica. Para mí, creo que lo importante cuando hacemos arqueología no es la búsqueda del objeto por el objeto, sino más bien de las acciones, sobre todo colectivas, que dan lugar a ese objeto.
Quizá un ejemplo que pueda yo comentar es la experiencia que tuve con mi estimadísimo y querido amigo Richard Deal, que como tú sabes es un personaje muy destacado en la arqueología, no solamente mexicana, sino yo diría arqueología incluso mundial. Pues yo tuve el privilegio de trabajar con Richard, me invitó a ser su subdirector del proyecto La Mojarra, cuando estaba en boga esta idea de la escritura piolmeca a partir del hallazgo de la estela de la Mojarra. Primero, para constatar de una vez por todas que la estela no es un facsímil, que no es una invención, sino que es una pieza que procede de un contexto prehispánico. Pero también para incrementar el corpus de la escritura temprana en la costa del Golfo. Y obviamente Ricardo tenía la intención de encontrar más estelas, más monumentos, y me invita a mí, pero también invita al doctor Luis Barba, quien es un experto en arqueología mediante sistemas remotos, vamos a decir, sin excavar. Muchas veces pueden detectarse anomalías bajo la superficie, ¿no? Y entonces yo le decía a Ricardo, bueno, pues tienes aquí a uno de los más destacados expertos mexicanos en estudios de prospección magnética o estudios de percepción remota. Yo como arqueólogo me interesa más darle el contexto temporal y cultural al sitio de la Mojarra. Tenemos que preguntarnos, cuando exhibimos una colección en un museo, ¿qué es lo que queremos que la gente vea? ¿Qué es lo que queremos que la gente comprenda o entienda? Si es que queremos que comprenda algo y aprovechar esa visita. 2. ¿Qué es lo que queremos provocar emotivamente en la gente? ¿Qué es lo que queremos que la gente sienta cuando va a un museo? Que lo disfrute, que le provoque, que le instruya, que le despierte interés o inquietud, que genere dudas, ¿no? Y número 3, y al final de esta experiencia, ¿qué es lo que queremos provocar en la gente? ¿Qué es lo que queremos que la gente haga? El museo, si sirve de alguna cosa, sirve también para provocar valores. Esta parte axiológica no se ha trabajado tanto. Los museos arqueológicos tienen una función importante que también va de la mano con aspectos didácticos y pedagógicos, porque no solamente se trata de admirar piezas, sino se trata de provocar un cambio, para decirlo de otra manera, de contribuir a la educación integral del visitante. Yo no puedo entender que vayamos a un museo como el de la memoria y la tolerancia y veamos lo que pasó, por ejemplo, con el pueblo judío frente al fenómeno nazi en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y salgamos y discriminemos a la señora que vende verduras porque tiene un origen étnico originario de nuestros pueblos. Esta experiencia de miles de años, objetivada, consolidada, solidificada, plasmada en el artefacto arqueológico que se exhibe en los museos, es un buen pretexto para reflexionar sobre la parte intangible, la parte inmaterial de estas conductas. Y a lo mejor entonces, cuando salgamos de un museo y donde admiremos al indio del pasado, salgamos y no discriminemos al indio del presente. Dicen que para entender lo que somos hoy, tenemos que comprender cómo hemos venido siendo. Hoy, por ejemplo, la gente no tiene a veces cabal conciencia de que todos los días cuando nos alimentamos, en cualquier país del mundo, estamos consumiendo un producto derivado del maíz. No necesariamente en tacos, o en atole, o en pinole, o en gorditas, no. Cuando menos lo hará en cualquier país del mundo, en algún tipo de endulzante, en algún tipo de harina, en algún tipo de colorante, ¿no? O le llamarán cornflakes, o le llamarán popcorns, o le llamarán como quieran, pero a veces se nos olvida que esta parte del legado de estos pueblos de la civilización que llamamos Mesoamérica se remonta a hace milenios y que están tan vivos hoy. Y este puede ser quizá un ejemplo de cómo la arqueología ha logrado documentar algo que nos identifica como pueblo. Decimos los mexicanos que somos el pueblo del maíz.
Y por ahí hay un eslogan que dice, sin maíz no hay país. Pero domesticar una planta silvestre, ya sea animal o vegetal, es una proeza. Porque para que esto pueda realizarse, se necesita el registro paciente y acumulativo de muchas generaciones, un legado de padres a hijos en donde se conoce no solamente el medio en donde puede subsistir una planta, sino también los ciclos que tienen esta para reproducirse. Y para que esto se logre, para poder domesticar una planta o un animal, se necesita de un poderoso invento cultural, un calendario. Y un calendario, a su vez, tiene que ver con un sistema de registro matemático, con una observación paciente de los astros y con un sistema no nada más matemático, sino también de registro o escritura. Entonces, veamos aquí cómo todas estas prácticas culturales que caracterizan una enorme y desarrollada civilización ocurrieron en el antiguo México. Nos congratulamos mucho en decir que aún subsisten en México más de 60 lenguas originarias, ¿no? Llegó a haber hasta hace unos registros cerca de 70, obviamente con sus variantes dialectales, pero 70 lenguas propias. Hoy en día estamos alrededor de 60, un poquito más de 60, que siguen vivas y que siguen siendo utilizadas por las poblaciones originarias establecidas en el territorio mexicano. El número lo destaco porque casi coincide con el número, digamos, de adaptaciones que tiene el maíz. Vamos a decir, de adaptaciones muy regionales que pueda tener el maíz. No es lo mismo sembrar maíz en clima desértico, en clima seco, que en el trópico húmedo, o en climas templados o fríos, que en climas cálidos. Cada vez que una de estas adaptaciones especiales de maíz se pierde en alguna sierra, en algún desierto, en alguna cuenca, y que México ya tenía muy adaptado a este ecosistema, pues se pierde con ello pues esta herencia cultural de varias generaciones. Por poner ahora otro caso, la medicina tradicional que viene desde la época prehispánica, que a veces ha sido expoliada, digamos, secuestrada por grandes laboratorios o grandes consorcios médicos que tienen sede en otros países, en Europa, por ejemplo, y que de repente literalmente roban o secuestran, digamos, esta idea de que algún tipo de plantas mexicanas, observadas pacientemente desde hace miles de años y por generaciones, solamente identifiquen el agente específico y luego lo patenten y no lo vendan, ahora sí, como medicina alópata, ¿no? Así tenemos muchos casos y por eso es tan importante que la arqueología documente este tipo de contextos, que logre, digamos, estimular el reconocimiento y la importancia que tuvo esta herencia cultural en el México de hoy y las posibles implicaciones que pueda tener para el futuro. Entonces, pues como que aquí tenemos como una deuda, ¿no? Nos falta todavía relacionar lo que fue histórico con lo que es hoy habitual, ¿no? Y esto nos va a cerrar un poquito más nuestro respeto, nuestra identidad del pasado. El arqueólogo ahí tiene mucho que aportar, por eso hace ratito hablaba que una de las partes del arqueólogo, cuando menos así lo veo yo, tiene que ver con la noción axiológica, con la formación de valores. Creo que esta es una parte importante. Esta charla en la que estamos, que me han dado la oportunidad de reconocer, por ejemplo, al arqueólogo Alfonso Medellín, a quien tanto admiré, o algunos otros personajes con los que tuve la oportunidad de trabajar, pues lo que me recuerdan es que todos ellos lo hacían con pasión, les encantaba su trabajo. Desde que platicaban lo hacían con tanto gusto, lo hacían, revelaban a veces de manera anecdótica, ¿no? Sus hallazgos, sus proezas, sus viajes, sus exploraciones, ¿no? Y esta parte pues tiene que seguir viva, o sea, además fíjense, trabajamos en una cosa en que todavía hasta nos pagan por hacer algo que nos gusta. Si bien es cierto que estamos viviendo una época en donde cada vez más todo se convierte en mercancía, incluyendo el conocimiento, incluyendo las prácticas, yo lo que creo es que la persona que se forma como arqueólogo y que tendrá el privilegio, como dije hace rato, de leer ese libro de la historia, de deshojar ese libro de la historia que utilicé hace rato en la metáfora, ¿no? Pues que lo haga con la pasión que esto implica, ¿no?
mucha gente admira lo que hace el arqueólogo y el arqueólogo pues tiene que estar muy orgulloso de lo que hace cuando lo hace, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Es un privilegio.